Renuncia de derechos de autor. Ninguno de estos personajes, música o imágenes me pertenecen. Créditos a sus respectivos creadores. Goku por Ikaros. La hermosa chica se encontraba en el patio de su casa, estaba confundida. Ninfa llegó a un lado mientras decía: ¿qué sucede, Alpha? No es nada, vamos dentro, dijo intentando sonreír. Ninfa notó eso mientras molestaba un poco a Ikaros. Alpha, nunca has sonreído así que no lo intentes. Se escuchó un ruido de algo cayéndose. Era Astrea la cual intentaba escuchar la conversación. Esta se tocó la parte afectada mientras se quejaba del dolor. Ninfa fue a su lado. Mientras que Ikaros daba su típica mirada y decía: ¿qué será la felicidad? Mientras iba a un lado de ellas. Por su parte Goku se encontraba jugando junto a Chaos y sus dos amiguitos, los cuales iban detrás de ellos. Este se secó algunas gotas de sudor mientras decía: bien, es suficiente por hoy. Tengo hambre, dijo mientras que iba a un pequeño lago. Este capturó a un gran pez mientras lo cocinaba y daba un poco al zorro y lobo. Chaos solo se les quedaba viendo, mientras intentaba dar una sonrisa. Goku dio una pequeña sonrisa mientras le ofrecía un poco, cosa que Chaos aceptó con gusto. Los días pasaron, y Ikaros salía de vez en cuando a visitar a Goku, para hablar algo con Chaos. Era una temprana mañana en la cual Ikaros se preparaba para irse, mientras que Ninfa la vio y dijo: Alpha, ¿te puedo acompañar esta vez? Me gustaría preguntarle unas cosas a Chaos. Ikaros solo asintió mientras que estas iban. Al llegar observaron a un Goku dormido, mientras que Chaos estaba a un lado de él y vio a Ikaros y Ninfa. Esta fue a saludarlas mientras que ambas lo correspondieron. Ikaros se sentó mientras que Ninfa hacía lo mismo, haciéndole señas a Chaos para que se sentara. Una vez a las 3, Ninfa diría: bien Chaos, quiero saber para qué es lo que te hicieron. Diría: fui hecha para destruirlas, soy un angeloid de segunda generación. La primera. El plan de Minos era hacer un ejército con nosotras para acabar a Tomoki y a ustedes tres. Ninfa dio una mirada de furia a que recordaba el cómo era tratada por Minos. Flashback. Ninfa se encontraba tirada en el suelo, mientras decía: lo siento maestro, no pude destruir a Alpha. Dijo para que Minos le pisara la cara mientras decía: eres un angeloid inservible Ninfa, pero te daré otra oportunidad así que ahora vete. Ninfa con una débil sonrisa, diría: gracias maestro. Final del flashback. Ninfa se levantó mientras daba un pequeño golpe a la pared perforándola, mientras que Ikaros recordaba todo el daño que hizo a distintos lugares. Ikaros se levantó mientras tomaba a Ninfa de una mano mientras intentaba dar una sonrisa. Esto solo hizo que Ninfa diera una pequeña sonrisa. Chaos solo miraba eso mientras se levantaba y iba a un lado de ellas y les daba un abrazo. Goku por su parte se había levantado, mientras se estiraba un poco, y decía: Ikaros, ¿cuándo vinieron? No recibió respuesta, ya que Ikaros estaba más concentrada en sus pensamientos. Las tres vieron al Saiyajin con las manos en su nuca mientras daba su típica sonrisa. Bien, ¿les parece si salimos un rato? Chaos solo sintió mientras daba una sonrisa. Ninfa diría: me da igual. Goku volteó a ver a Ikaros, mientras que ella decía que sí. Así los cuatro salieron mientras caminaban por el bosque. En otro lugar varias angeloids estaban reunidas en un lugar, mientras que un pequeño portal se abría. De este salió un sujeto, este solo se traqueó el cuello mientras decía: un gusto regresar. Mientras eso pasaba, el angeloid de los sueños de Goku estaba volando, como si tratara de escapar de algo, ya que detrás de ella venían varias angeloids con intención de asesinarla. Esta las perdió entre los árboles, mientras que aquel sujeto aparecía enfrente de ella y le daba un pequeño golpe. Y la hacía caer y estamparse en el suelo creando un gran cráter. Ella iba cerrando los ojos de poco a poco, mientras que veía la silueta del sujeto. Este solo la tomó mientras la ponía en uno de sus hombros y se la llevaba hacia un gran lugar. Este la lanzó a lo que era una celda y decía: en marcha, mientras que la nave tomaba vuelo con gran velocidad.
Astrea iba despertando, ya que se había acostumbrado al dormir. Esta notó que Ikaros y Ninfa no estaban. Esta solo abrió su refrigerador buscando comida, mientras que cayó al suelo con pequeños dolores de cabeza, cosa que la sorprendió ya que nunca le había sucedido. Esta veía él como varias angeloids destruían la ciudad, él como aquel sujeto que no le agradaba tanto, estaba peleando con alguien más bastante parecido a él. Vio como Ninfa, Ikaros y Caos se enfrentaban a un ejército de angeloids. Esta se notó con una vestimenta bastante diferente a la que usaba normalmente. Esta tenía una gran espada. Esta despertó viendo cómo el refrigerador seguía abierto, mientras que se levantaba y estaba bastante confusa por lo sucedido. Decidió ignorarlo mientras agarraba una bolsa de frituras y comenzaba a comerlas mientras encendía la televisión. Goku se encontraba jugando con Caos, mientras que Ikaros veía al lobo que tenía Goku. Esta lo acarició mientras que este se iba a acostar en el regazo de la chica. Ninfa estaba jugando con el zorro. Goku se quedó viendo a Ikaros un poco mientras que se notaba un pequeño sonrojo en el cara del Saiyajin. Este solo recibió el golpe de una piedra la cual fue lanzada por Caos mientras que esta decía: "No te distraigas con un pequeño puchero". Goku comenzó a reír mientras iba detrás de ella. Ninfa por su parte soltó una pequeña risa por el acto de Caos mientras que veía a Ikaros, la cual dio una sonrisa. Esta no se notaba forzada, era una sincera. Todos vieron eso mientras se sorprendían. "Ikaros, sonreíste", dijo el Saiyajin, con gran alegría. Mientras se acercaba a ella, Alpha, Ikaros volteó a ver a Ninfa mientras que ella le daba un pulgar arriba en señal de bien hecho. Caos solo se puso a un lado de ella mientras decía: "Ikaros", pudo sonreír y caía encima de ella tirándola al pasto. Todos excepto Ikaros rieron por eso. Goku le dio su mano para levantarla mientras que ésta aceptaba. Ambos se quedaron viendo fijamente, mientras que se le notaba un pequeño sonrojo al Saiyajin. Ikaros lo vio fijamente mientras se ponía de pie y voltea a ver a otro lugar. Goku agitó la cabeza mientras decía: "Muy bien, ¿qué quieren hacer?". Caos diría: "Vamos a comer algo". El azabache sonrió ante esa actitud ya que cada vez se parecía más a él, cosa que hizo recordarlo a Goten, mientras bajaba un poco la mirada. Las chicas notaron eso. Ninfa vio a Caos mientras la tomaba de una mano y caminaba junto a ella. Ikaros se quedó sola junto al Saiyajin, mientras que ella se acercaba lentamente hacia él. Ikaros lo abrazó mientras que el Saiyajin lloraba en el pecho de la chica y diría: "Por mi culpa, es que murieron, por mi forma de ser". Goku comenzó a derramar algunas lágrimas mientras correspondía el abrazo de Ikaros. La chica no habría respondido, solo abrazaba al Saiyajin, mientras que este lloraba en su hombro. Goku se alejó un poco para ver fijamente al Angeloid, mientras daba una débil sonrisa y decía: "Gracias, Ikaros". La Angeloid le dio una mirada confusa mientras se alejaban del abrazo. Al hacer eso ambos sintieron un gran frío. "Goku, ¿te puedo contar algo?", diría Ikaros sin ninguna expresión. Goku la miró mientras asentía. "¿Qué es la felicidad?", dijo Ikaros para ver el cómo Goku la miraba confundido. "¿Qué son los sentimientos?". Goku no sabría qué responder. Levantó su mirada viendo el atardecer, mientras que daba un suspiro y decía: "Los sentimientos, es algo complicado de explicar, cada persona tiene los suyos. Un gran ejemplo fue cuando vine a esta dimensión. En ese momento estaba lleno de ira y odio, el cual son sentimientos negativos, la felicidad y otros más. Pero en resumen, los sentimientos son lo que te hace una persona", diría para ver cómo Ikaros estaba muy cerca de él. Ambos se quedaron viendo fijamente mientras que Goku soltaba una risa y se rascaba la mejilla. Ikaros en sus pensamientos: "Lo que te hace una persona", pensó mientras ponía una mano en su pecho. Goku vio eso, mientras un pequeño rubor aparecía en sus mejillas y pensaba: "También el sentimiento de amor". Se levantó mientras le daba la mano a Ikaros. "Bien, vayamos a comer algo, ya que tengo hambre", dijo mientras Ikaros lo tomaba de la mano y así se levantaría. Ninfa y Caos vieron toda la escena mientras que Caos decía: "Hermana, ¿qué acaba de suceder?". "No lo sé, Caos", respondió Ninfa. Los cuatro comenzaron a caminar con dirección a la ciudad, ya que Goku se había enfadado de solo comer pescado. Astrea por su parte estaba dormida con la televisión encendida. En su sueño ella se encontraba en el mismo escenario de antes, pero algo era diferente. Ikaros, Ninfa y Caos estaban en el suelo.
con varias heridas. Astrea se vio a sí misma para ver él como también tenía demasiadas heridas. Esta giró un poco la cabeza, viendo la gran batalla de dos personas. Uno tenía demasiadas heridas, mientras que él no mostraba ningún signo de cansancio. Astrea de repente notó, él como apareció en una celda viendo todo a su alrededor, mientras que dos angeloids estaban fuera. Esta no dejaba de escuchar en su cabeza unas palabras. Ve, tienes que advertirlos de lo que sucede. Astrea vio a una mujer de cabello azul el cual le tapaba la cara. Esta dijo unas palabras las cuales eran: despierta. Astrea despertó de golpe mientras veía el desastre de la habitación. A esta no le importó mientras que seguía viendo televisión. Los cuatro habían llegado a un pequeño restaurante el cual era un buffet que decía: come todo lo que puedas comer. Goku al ver eso sin pensar entró, mientras que comenzaba a comer como si no hubiera un mañana. Todos en el restaurante lo veían sorprendidos, mientras que el dueño comenzaba a soltar lágrimas al estilo anime. Goku con la boca llena ofreció un poco a Ikaros, mientras que ésta aceptaba y comenzó a comer. Goku y Chaos comían como bestias, mientras que Ninfa tenía un helado y Ikaros probaba distintos platillos. Los cuatro, al haber pagado la cuenta con una de las cartas de Ikaros, ya se iban a despedir. Ninfa fue cortante mientras decía: adiós, y caminaba de regreso a su casa. Ikaros se quedó viendo a Goku mientras decía: nos vemos, y tomaba vuelo a un lado de Ninfa. Goku se rascó una mejilla mientras despedía a las chicas con la otra mano. Este cargó a Chaos mientras la ponía en sus hombros y decía: bien, regresemos. Mientras iban de regreso al bosque, Ikaros y Ninfa al llegar a casa vieron como Astrea estaba dormida en el suelo. Ninfa solo puso cara de asco ya que vio todo el desorden que había mientras que Ikaros iba a su pequeño huerto. Astrea se despertó mientras veía a Ninfa que estaba con una bolsa de dulces mientras decía: Ninfa, vi algo que me preocupó un poco, dijo para comenzar a decirle lo que había visto mientras dormía. Si lo que dices es cierto, es mejor que avisemos a Alpha. ¿Y sabes algo más?, preguntó mientras que Astrea negaba con la cabeza. Astrea y Ninfa salieron viendo cómo Ikaros cuidaba de sus sandías. La primera en hablar fue Ninfa mientras comenzaba a contar lo que Astrea había visto. Si eso llegara a ser real, tenemos que estar pendientes ya que no sabemos cuándo sucederá, dijo para voltear a ver a Astrea, la cual estaba en el refrigerador buscando comida. Ninfa, algo molesta, volteó a ver a Ikaros mientras decía: ¿qué haremos, Alpha? Ikaros solo vio al cielo mientras recordaba él cómo era su maestro mientras decía: por mientras no los preocupemos por eso, dijo para regresar afuera con sus sandías. Ninfa solo vio al suelo rendida mientras se sentaba y veía televisión. Mientras tanto, aquella mujer se encontraba con bastantes heridas ya que la habían torturado para que hablara. Esta se negaba, mientras aquel tipo se ponía enfrente de ella. Escucha, dime dónde está. La mujer negó con la cabeza mientras recibía un golpe en el estómago, haciendo esta caiga al suelo. El sujeto solo se sentó mientras decía: pronto y querida Alpha. Para dar una sonrisa psicópata. El Saiyajin se encontraba tomando un poco de agua mientras que veía a Chaos, la cual intentaba dormir. El Saiyajin comenzó a caminar mientras le daba un beso en la frente a Chaos mientras decía: duerme, dijo para caminar un poco saliendo de su pequeño refugio el cual había hecho anteriormente. Goku se sentó en una roca mientras veía el cielo estrellado y recordaba a su familia y amigos, mientras que una lágrima recorría su mejilla. El Saiyajin dijo en su susurro: lo siento, dijo para levantarse y dar una leve sonrisa al ver a Chaos parada enfrente de él. Esta diría: ¿qué sucede, hermanito? Goku diría: no es nada, Chaos, dijo para ir enfrente de ella y caminar dentro de el pequeño refugio. Fin del capítulo. Así es, este capítulo es más corto de lo normal por falta de inspiración, pero lo importa XD, pero disfruten de lo que queda de este fic que está por acabar.